Esta vez, señor Pérez Pastor, me tiene que sobrar tiempo, porque si ayer con 10 minutos tuve que responder a 2 horas de discurso, hoy para plantear una interpelación, pues puedo hacerlo hasta calmadamente. Y además, como tuvimos la oportunidad realmente de hablar de este asunto en la comparecencia de su consejería, bueno, ya sé que el nombre es el que es el de la interpelación, hace referencia a cultura, juventud, deporte, porque era la única manera de encuadrar el aspecto al que quería referirme, que no es otra cosa que a la memoria democrática en nuestra comunidad. Nos informó recientemente de que, si bien es cierto que ahora mismo está adjudicada a la Secretaría General Técnica, iba a ser transferida o iba a ser delegada, perdón, vamos a hablar técnicamente, iba a ser delegada a la Subdirección de Cooperación Exterior. Y en ese sentido, a nosotras nos da igual dónde se encuentra ubicada, pero nos preocupa el abandono que por parte de este Gobierno estamos viendo a una cuestión que para nosotros es capital. Porque efectivamente en la anterior legislatura, el pasado 25 de abril, se aprueba la Ley 5/2022 en este Parlamento para la recuperación de la memoria democrática de La Rioja, y también en fechas posteriores se aprobó también la ley estatal que ampliaba este tipo de cuestiones. Mire, tenía aquí un gran relato de los grandes crímenes que el franquismo cometió en nuestro país y especialmente en nuestra comunidad. Me voy a referir exclusivamente, por centrar el tema, en el concepto de genocidio. Si recordamos, hablábamos en el anterior pleno de la amnistía y del indulto general, y realmente si hay algo que sí que está vedado a la amnistía es el genocidio. Bueno, pues esto es lo que se cometió en La Rioja. ¿O alguien duda de que asesinar al 1% de la población es un genocidio? Esto es realmente lo que ocurrió en La Rioja. Más de 2.000 asesinados y desaparecidos en La Rioja, en una comunidad autónoma, entonces no era comunidad autónoma, evidentemente, pero en una región en la que había entonces 200.000 personas aproximadamente, y en la que además no hubo guerra. Con esto quiero decir que no es lo mismo, evidentemente, hablar por eso el concepto de genocidio es claramente atribuible a lo ocurrido en nuestra comunidad autónoma. Pues bien, se tramitó una ley en este Parlamento, es verdad que con su voto en contra, y cuando me planteaba qué decirle, señor Pérez Pastor, recordaba unas palabras que me dijo usted aquí en el anterior pleno, en el pasillo, ¿verdad?, referido a la retirada del nombre de Almudena Grandes. Y me dijo usted: hombre, había que retirar el nombre porque no quiero que me acusen de prevaricación. Estas fueron sus palabras textuales, referido a un supuesto informe que había del director de la biblioteca, que en ningún caso le vincula legalmente. Por lo tanto, no se puede hablar en ningún caso del concepto de prevaricación. Pero lo que sí que le vincula a usted es la Ley de Memoria Democrática. Pues bien, los incumplimientos que se están cometiendo en esta comunidad autónoma, ya desde el Gobierno anterior, no me lo cuente, ya lo sé, que tenían que haber desarrollado el Gobierno anterior, pero yo ahora comprenderá que le tengo que interpelar a usted. No puedo interpelarle a la anterior consejera con competencias en esta materia. De hecho, ya planteamos aquí una proposición no de ley para que estuviera el desarrollo reglamentario de esta ley ya antes de acabar la legislatura. Fue votada, aprobada y efectivamente brilla por su ausencia. Por eso le pido que deje de dar vueltas con la competencia en materia de memoria democrática y se ponga a cumplir la ley, tanto la ley autonómica como la ley estatal, porque además hay distintos aspectos que para nosotros son fundamentales. Pero esta ley, por ejemplo, establece como Día de la Memoria el día 22 de julio. Coincide con los primeros enterramientos de los primeros asesinados en la comunidad autónoma de La Rioja. No sé si los hubo antes, pero estos son los primeros que se conocen. Coincide con esa fecha, y también la propia ley, en su disposición adicional, plantea que ustedes, el Gobierno de La Rioja, negocie con el Ayuntamiento de Logroño para ubicar un lugar de memoria en la capital de Logroño, en el centro o en el ámbito de lo central
del casco urbano de nuestra ciudad, de la capital de La Rioja. Y esto es así porque entendemos que han sido años de oscurantismo en torno a la memoria, porque esta ley contempla una cuestión que para nosotros es fundamental. Una pena que no esté el presidente del Gobierno, historiador, que no decir del efecto que tiene la información, el conocimiento de la historia para evitar que vuelva a repetirse. Pues bien, ¿qué ha hecho su consejería para que la consejería del señor Galiana introduzca dentro del currículum, también obligado por la Ley de Memoria Democrática, formación en esa materia? ¿Qué ha hecho para eliminar los nombres que exaltan a líderes franquistas en nuestra comunidad? Voy a hablar de dos colegios, al menos, que yo sepa, hay en nuestra comunidad con el nombre González Gallarza. Todos sabemos en reconocimiento a quién está puesto. Ahí no ha tenido usted prisa, ¿verdad, señor Pérez Pastor?, en retirar el nombre. Tampoco en instar al Ayuntamiento de Logroño para que retire el nombre del barrio de Yagüe, para que retire el nombre de Yagüe de un centro cívico, de un consultorio médico y hasta de un polideportivo. ¿Por qué tienen las víctimas del franquismo que seguir soportando exaltaciones a aquellos que fueron responsables de su asesinato? Mire, con respecto a Yagüe, hasta un general nazi dijo que igual no era conveniente traer tropas a España en la Guerra Civil, porque viendo esa barbarie podía afectar a la moral del ejército nazi. Para que algo afecte a la moral del ejército nazi, imagínese usted lo que fue la carnicería de Badajoz. Bueno, pues aquí, en la capital de Logroño, y sé que es competencia municipal, pero también es usted quien tiene las competencias en materia de sancionar los incumplimientos de la Ley de Memoria Democrática. Mirar para otro lado, eso sí, señor Pérez Pastor, que es prevaricación. Por eso, y sé que llevan 100 días, todavía no sabemos ni dónde va a ir esta competencia. Todavía no se ha molestado usted en convocar el Consejo Asesor de la Memoria Democrática. También está entre sus competencias. ¿Va a llegar usted al nivel de la anterior consejera con competencias en el ramo, que creo que tardó 2 o 3 años? Esperemos que usted le gane al menos por la mano y lo consigamos que sea en el primer año de gobierno. Todo esto yo lo estoy diciendo de antemano porque para luego evitar que me digan que si la consejera fue en mi lista o dejó de ir, le digo de antemano que yo fui la diputada que votó una iniciativa del Grupo Popular para reprobar a la consejera en aquel momento. Digo porque no hagan trampas al solitario. Y la más crítica con la nefasta gestión de la consejera en materia de memoria democrática ha sido precisamente esta diputada. Tanto es así que pidió, además, que se la declarara como tránsfuga. Y así acordó la mesa de este Parlamento. Esto sí que es ponerse la venda antes de los ojos, pero ya son muchos años los que llevamos discutiendo sobre este tema. Entonces, pues vaya de antemano que no me mezclen con determinadas actuaciones y que usted, por favor, céntrese, no haga como otros de sus compañeros de gobierno en decir lo que hizo o dejó de hacer el Partido Socialista. Ustedes venían aquí a resolver los problemas y yo le pido qué va a hacer para cumplir la Ley de Memoria Democrática. Y se lo pido porque entendí en la comparecencia del otro día que no iban a hacer ustedes lo que han hecho en otras comunidades autónomas, donde Vox se lo ha exigido, que ha sido como primera medida derogar las leyes de memoria democrática. Miren, cuando hablan de tender manos, cuando hablan de hablar, de negociar, de tranquilidad y de calma, creo que nunca se podrán curar heridas sin dignificar la condición de víctimas. ¿Qué vamos a hacer para instar al Gobierno de España? También para la anulación de aquellos juicios sumarísimos que afectaban a riojanos. También viene contemplado en la Ley de Memoria Democrática. Le voy a dar una primicia. Me reuní con el alcalde de Logroño recientemente y le vi en buena disposición, con lo cual le he abierto un poco el camino. Vamos a seguir trabajando y vamos a empezar a dar cumplimiento a una ley que llega tarde, que llega muy tarde.
porque esta ley además habla de un concepto de víctimas que no solo son aquellos que fueron asesinados en el año 36, 37, 38, 39, sino que también a todos aquellos que fueron represaliados durante los 40 años de franquismo. Cumpla la ley, señor Pérez Pastor, póngase a ello, defina dónde va a estar la memoria democrática y vamos a construir para garantizar el principio de verdad, justicia y reparación. Muchas gracias. Gracias, señora Moreno. Para contestación del señor consejero, tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, mire, lo primero que efectivamente me suscitó que usted mantuviera viva la interpelación de hoy es ciertamente extrañeza, porque este mismo lunes este consejero compareció ante la Comisión de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud en el Parlamento y dio cumplidas explicaciones acerca de los planteamientos generales con los que se encaraba la legislatura, así como de unas cuantas actuaciones concretas. Allí acudió usted como diputada y pudo participar en el debate, agradable, por cierto, en el que se bromeó con la extensión de las consideraciones que allí se expusieron. Para mí, en el fondo, y no hago más que corroborarlo con su intervención de ahora, esto, mantenerla viva y reencararla de esta forma, es solo una estrategia parlamentaria para deshojar la curiosa margarita del tacticismo. Se formulan interpelaciones, luego se desgranan mociones en consecuencia de interpelación y así ganamos minutos de micrófono y aparente presencia, ya que tenemos los escaños que tenemos. La apariencia, el juego de espejos, Izquierda Unida barroca. A mí me gusta, a mí me gusta. Yo encantado de partir con usted y explicar cosas. Claro, su interpelación, los nombres son importantes cuando nos parece que son importantes. Juan Yagüe, aunque se le quite Juan y se le deje Yagüe, por consenso con los vecinos, por cierto, es importante, pero que la interpelación tenga el nombre de general no es importante y puedo luego reenfocarla como yo quiera. Y claro, en el fondo se trataba de colar de una forma más específica este otro tema que tendría que haber figurado y para el cual existe otra fórmula parlamentaria, que es la pregunta. Pregunta oral con respuesta en pleno acerca de la política del Gobierno en materia de memoria democrática, no interpelación general. Es que esto no es parlamentarismo, señoría. Usted ha mencionado el solitario, yo iba a mencionarle el póker o a las 7:30. Aquellas que don Mendo decía que eran un juego vil, que no hay que jugarlo a ciegas, pues juegas 100 veces 1000 y de las 1000 ves febril, que no pasas o no llegas. Y el llegar no da dolor, pues indica que mal tasas y eres del otro deudor. Más hay de ti si te pasas. Si te pasas, es peor. Esto, por cierto, es de Pedro Muñoz Seca, que fue fusilado en Paracuellos de Jarama. No sé si se acuerda de aquello también. Bueno, en cualquier caso, yo estoy encantado de responderle a todo lo que haya que responder. Simplemente quería decirle que esto es una interpelación general y de general no ha tenido nada. Esto tendría que haber sido una pregunta oral en pleno. En cualquier caso, vamos a hacer un poco de memoria democrática, o más bien de memoria en democracia y no mezclarlo con otros temas que no tienen que ver con la memoria democrática, como Almudena Grandes, que no tiene nada que ver y que, por cierto, sigo recomendando su lectura con ahínco. Memoria democrática, 2/7 del año 98, una alcaldía del Gobierno Popular, del Partido Popular. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Logroño aprueba por unanimidad, con los votos de todos los grupos políticos, una moción de desagravio, recuerdo y reconocimiento a los trabajadores del Ayuntamiento que fueron expedientados en la guerra civil y en la posguerra por sus ideas republicanas o de izquierdas. Claro que sí. 11/5 del año 2006, Gobierno del Partido Popular. El Parlamento de La Rioja aprueba por unanimidad una declaración institucional de solidaridad con las víctimas y los familiares de la Guerra Civil en La Rioja. Diciembre del año 2009, junio del año 2010. El Ayuntamiento de Logroño crea una comisión para el estudio y aplicación de la ley, en la que formaron parte, además de todos los grupos políticos, Federación de Asociaciones de Vecinos, Asociación La Barranca, Ateneo Riojano y Amigos de La Rioja. En el año 2010, en junio, aprobado por unanimidad en pleno, se emitió el dictamen que proponía el cambio de 17 calles de Logroño. Alcaldía del Partido Popular, pasos que se dan. 19/4 del año 2018, Gobierno del Partido Popular. El Parlamento de La Rioja aprueba una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno de La Rioja, Partido Popular, a incoar y acordar y designar al Cementerio Civil Memorial La Barranca como bien de interés cultural, clasificación que ahora ostenta Partido Popular. Luego, no deslice dudas sobre nuestras opiniones en ese asunto. Muchas cosas tienen que quedar atrás y para eso está la Ley de Memoria Democrática. Pero no acuse en ningún momento de participación en cosas raras ni en Badajoz ni en ningún otro lugar.
A mí también me gusta el cine de la Segunda Guerra Mundial, yo también leo los cómics de Paco Roca y también me enardezco con La gesta de la 9, y la puedo citar aquí. A mí me encanta explicar a mis alumnos las sacas de Patricio Escobal, que di a leer a mi abuelo y que leyó con fruición durante 3 noches antes de devolverme y darme su visión del asunto, porque él conoció esos lugares y conoció esos radiadores de hierro colado tan terribles que se mencionan ahí. Si estamos de acuerdo en eso, si los españoles ya hemos ido para adelante y tendremos que seguir para adelante. Nos acusa de abandono. Si acabamos de llegar, por Dios bendito, por Dios bendito. O sea, yo entiendo que tiene que ocupar minutos, yo entiendo que usted tiene que actuar de cara a su galería o a su balconcito parlamentario, pero es que acabamos de llegar. El recorrido se lo acabo de decir. Obras son amores que no buenas razones. Yo le he dado las razones. Ahora le acabo de citar una serie de obras que van en ese camino y que llegaremos, por supuesto. Nosotros la ley la cumplimos. Nosotros no andamos poniendo placas adheridas con materiales extraños a un bien de interés cultural como es la Biblioteca de La Rioja, lo cual hubiera sido punible hasta económicamente. Sabe de lo que le hablo, ¿verdad? Sabe de lo que le hablo. Por respeto a lo contenido en dichas placas, se dejaron unos días porque el mensaje es válido, pero las placas no se pueden colocar. No se pueden colocar placas con partidos políticos, algunos de ellos amparados, por cierto, en símbolos que tienen muchos millones de muertos detrás. No se pueden colocar sin encomendarse ni a Dios ni al diablo y con un gusto estético, además, pues bueno, discutible, en las fachadas de los bienes de interés cultural como es la Biblioteca de La Rioja. En cualquier caso, mire, ya estamos trabajando. Ya hemos tenido conversaciones con la dirección general correspondiente en el Ministerio y ya tenemos una primera acción identificada, propuesta por ellos además y acogida con nosotros, que es trabajar en los lieux de mémoire, esos lugares de la memoria donde todos podemos encontrarnos. El lieu de mémoire por excelencia es Auschwitz, es un concepto de la historiografía francesa de mitad del siglo XX. Los lugares donde se concentra tantas capas de significado que nos podemos encontrar todos ahí y que de alguna forma podemos encontrar cierta redención como humanidad. Ahí tenemos Auschwitz como ejemplo, pero hay otros lugares que nos pueden representar a todos de una forma menos dramática. Bueno, pues hemos trabajado ya en identificar el lieu de mémoire. La Ley de Memoria Democrática es muy amplia y vamos a empezar por el principio. La Ley de Memoria Democrática habla de los orígenes de la conciencia democrática en España y esos orígenes se remontan a bastante antes de todo el conflicto armado y de la guerra civil y de todas las trapacerías que se hicieron en ella, que son ampliamente condenables. Vivimos en democracia y tenemos que encontrar esos orígenes de la democracia en los orígenes del liberalismo español del siglo XIX. Vamos a empezar a habilitar un lieu de mémoire. Ya tengo encima de la mesa todo el trabajo que se ha hecho anteriormente, lo estoy examinando. Vemos ese fondo fotográfico restaurado, ¿se le dará uso? Claro que sí, claro que sí. Nosotros respetamos la ley, hemos jurado respetarla. Pero es que usted quiere marcar, y así lo ha dicho, la hoja de ruta. Y mire, la hoja de ruta no la marca usted. Usted planteará debates y yo le contestaré, y además encantado, como estoy haciendo ahora. Pero quiero demostrar en este sentido firmeza. Si ha hablado con el alcalde de Logroño, mejor. Hablaré yo también con él y nos pondremos a trabajar de la mano. Así que esto es lo que le puedo decir. No quiero que deslice. Primero, la interpelación respondía a otro asunto, pero ya ve que no tengo problema en sacar la información sobre cualquier otro, pero me gustaría que se hiciese de la manera adecuada, es decir, con preguntas que mencionen en su título al menos el tema del que se va a tratar, no las líneas generales de la consejería. Segundo, le he demostrado con hechos que el Partido Popular trabaja en la defensa de los valores democráticos y en la ley de la memoria democrática. Por supuesto que usted lo haría de otra manera, sí, pero bueno, cuando tenga 73.000 votos lo hará de otra manera. Mientras tanto, tendrá que acompañarnos en el camino y respetar nuestros tiempos y nuestros otros proyectos. Y desde luego que aquí le he demostrado con hechos y con palabras, que son palabra, que estamos en el mismo camino. No me lo mezcle con lo de la biblioteca, que no viene a cuento. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Para turno de réplica de la señora diputada, tiene la palabra por tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Todo lo contrario que le digo a usted, señor Pérez Pastor, que no le puedo decir gracias. Y le pido que aprenda un poco de sus compañeros de bancada, en concreto de Gobierno. Mire, en el anterior pleno introduje una interpelación sobre educación. Hablé con el portavoz del Gobierno, el señor Domínguez, y le dije en qué en concreto iba a referirme en esa interpelación. Y el señor Domínguez me dijo: te lo agradezco,
Palabras textuales del señor Domínguez. En esta ocasión, el señor Domínguez no vino a la Junta de Portavoces, tendría sus cuestiones de agenda y, por tanto, yo le llamé al día siguiente y le informé sobre qué materia iba a ir la interpelación. Mire, el reglamento de esta Cámara establece que las interpelaciones tienen que tener el título de una dirección general o bien de la Consejería en su conjunto. No hay posibilidad de hacer una interpelación sobre aquello que a mí me parezca oportuno. Así viene regulado en el reglamento de la Cámara. Son muchas las ocasiones en las que entendemos que, siendo competencias muy amplias, pues como manera de facilitar la preparación del consejero, pues se adelanta la información. Precisamente no vengo aquí a pillarle, señor Pérez Pastor. Vengo a hablar de esta cuestión. Y además, después de haber elegido esta interpelación, había otros temas de los que me hubiera gustado hablar. Por respeto a la palabra dada al señor Domínguez, pues no he utilizado esos y utilizaré otra interpelación o proposición no de ley o pregunta o lo que considere oportuno, porque es a esta diputada, a la única a la que le compete, dentro del marco del respeto al reglamento, la utilización de los instrumentos para control e impulso al Gobierno. No los decide usted, señor Pérez Pastor, por muy consejero que sea. Y mire, resulta muy curioso que yo interpele a un cargo del Gobierno y me responda con historia de lo que aprobó o no el Partido Popular. Si quiere que entremos a hablar de cómo efectivamente aprobaron un documento y luego no cambiaron las calles y luego hicieron la demagogia barata de poner el nombre acompañado por la palabra parque, por ejemplo, al nombre de algún dirigente franquista, pues hablamos. Pero no venía a hablar de pasado, venía a hablar de futuro. Mire, la hoja de ruta no se la voy a marcar yo, o indirectamente sí, porque se aprobó en este Parlamento una ley que fue iniciativa de Izquierda Unida. Deje de hacer demagogia barata, señor Pérez Pastor. Si dicen que tienen talante y que están de acuerdo, hablemos, que creo que nadie le ha faltado. Nadie en este Parlamento le ha dicho que si era un acto contra la memoria democrática lo de Almudena Grandes o no. He puesto un ejemplo claro y concreto. Se dio mucha prisa en cambiar un nombre como el de Almudena Grandes, decir que nada tiene que ver con la memoria democrática. Pues parecería que no se ha leído usted ninguno de los últimos libros de Almudena Grandes, me consta que sí, con lo cual algo tiene que ver, pero vaya, no iba en ese sentido, sino iba en el sentido en el que se dieron ustedes mucha prisa en retirar el nombre de Almudena Grandes y, sin embargo, se han dado muy poquita en retirar nombres como el de Gallarza o como el de Yagüe también en nuestra comunidad. Lo que me ha respondido, la nada. Evidentemente, yo puedo preguntar, interpelar por lo que quiera. Usted puede quedar como lo que es, que no se atreve a plantar batalla a lo que le dirán los señores de Vox. Bueno, le dirán, y le han dicho ya 27.000 veces, con respecto a si va a derogar o no la Ley de Memoria Democrática. Lo que viene a decir es que no sabe si la va a derogar o no, todavía no han dicho no, pero desde luego lo que ha demostrado es que no pretende cumplir nada. Señor Pérez Pastor, el 22 de julio, quien tenía que haber hecho el homenaje era el Gobierno de La Rioja y ustedes decidieron no hacer nada. Poco le hubiera costado hacer un acto de reconocimiento donde estuvieran todas las instituciones democráticas de esta comunidad. Poco le hubiera costado dar cumplimiento y dignificar a las víctimas de nuestra comunidad. ¿Quiere venir? Usted sí que quiere venir aquí a tener escaparates para decir la nada. Parole, parole, parole. Gracias, señora Moreno. Para turno de réplica del señor consejero, tiene la palabra por tiempo máximo de 5 minutos. Muy bien. Pues mire, señoría, efectivamente usted puede utilizar la interpelación para lo que sea y yo le he respondido, porque a mí no me va a pillar, porque yo vengo estudiado de casa, porque trabajo las cosas, porque siento las cosas y porque me apasiona esta región, en todas las competencias que están en mi mesa y en algunas más. Pero igual que yo le puedo sugerir, porque he sido diputado de esta Cámara en varias ocasiones, le puedo sugerir las herramientas más adecuadas según el reglamento para que éste circule de la forma más adecuada también para la correcta intelección de las intervenciones,
Usted tampoco me va a marcar, si yo no le puedo marcar eso, usted tampoco me va a marcar el ritmo del Gobierno. Yo le digo que la ley está para cumplirla y la vamos a cumplir, y le he demostrado, que es lo que quería con mi intervención, que la ley se cumple. Claro, no con la intensidad, el enfoque y los planteamientos que usted quiere. ¿Usted sabe cuánto cuesta cambiar el nombre de una calle? Usted piensa, porque claro, están acostumbrados a plantear gobiernos verticales, afortunadamente no hemos podido padecerlos en España en este sentido, aunque algo estamos empezando a saber. Usted sabe que cambiar el nombre de una calle trae una serie de gastos. Y usted sabe que el nombre de una calle llega un momento en que se desdibuja y que forma parte del imaginario colectivo, y que se puede hacer compatible el mantenimiento de ese imaginario colectivo con la reparación y con la eliminación del recuerdo de los contendientes y de los que realizaron una serie de actos oprobiosos, que lo voy a decir así claramente, como el general Juan Yagüe. Se puede dejar el barrio de Yagüe porque está dentro del corazón de la gente que vive en Yagüe. Se puede dejar Gallarza y se puede dejar Calvo Sotelo y cambiándoselos al presidente, porque cada nombre cuesta una media de 3.000 euros a cada comercio que anida en esa calle. Entonces, sí, claro que sí. Y hay calles que han cambiado hasta 2 veces de nombre y necesitamos que haya una cierta estabilidad. Las calles se cambiarán cuando se tengan que cambiar y se cambian en pleno. Y el Ayuntamiento de Logroño es soberano para eso, y los ayuntamientos de las demás ciudades marcarán también sus ritmos. Por cierto, ritmos que no coinciden con los anteriores socios de gobierno a los cuales ustedes sustentaban, porque el Ayuntamiento de Calahorra en 4 años, la calle Gallarza, no la ha cambiado. Entonces yo entiendo que esa es su pelea, pero que es que la memoria democrática tiene muchos frentes y se puede ampliar, se puede atacar desde todos. Claro que sí. Y ya le he dicho que se está trabajando. Entonces, yo no derogo leyes, no se equivoque, yo no derogo leyes. No, yo no derogo leyes, y la ley de memoria democrática yo no he venido aquí para derogarla. Yo he venido para trabajar por la cultura, el turismo, la juventud y el deporte, y coger las materias de cooperación y también de memoria democrática, y trabajaremos en ello. Y estoy hablando con el Ministerio. En 100 días hemos hablado con el Ministerio y hemos pergeñado ya un pequeño proyecto sobre el asunto. Entonces, y no me confunda la realidad con la ficción. Almudena Grandes no tiene que ver con la memoria democrática. Sus escritos sí. Y por eso se explican. Y por eso, pues los valores literarios, fundamentalmente. Pero también hay cuestión de que se puede hablar de Jorge Semprún, se puede hablar de Ramón J. Sender, por cierto, que ayudó a Patricio Escobal a difundir sus escritos de las sacas, y abjuró Ramón J. Sender, que había militado en las filas del Partido Comunista, abjuró de ese totalitarismo. Entonces, la memoria democrática es explicarlo todo. Creo que el Gobierno anterior no demostró con el ejemplo lo que yo le acabo de demostrar con los ejemplos anteriores. Entonces, sigamos en ese trabajo y sigamos debatiendo. Yo aquí ya vengo aprendido.